Bueno, pues nuevamente, muchas gracias a todos y todas por su tiempo, por estar aquí. Eh, y, y bueno, ahora sí demos inicio a este webinar que va a estar súper interesante. Eh, yo me presento, soy Alex Galindo, soy Brand Manager de Book acá en México y les voy a estar acompañando en este espacio. ¿Me ayudas con la siguiente slide, por favor? Y listo. Bueno, antes de darle la palabra a nuestros ponentes del día de hoy, para quien no nos conozca, nosotros venimos también representando a Book y para que conozcan un poquito de nuestra trayectoria o de nuestra historia, quien no sepa qué onda con Book. Bueno, Book nació en Chile en 2017 y con un propósito muy claro, ¿no? Que es hacer de las empresas un lugar más feliz. Y es algo muy bonito porque hasta el día de hoy seguimos trabajando con ese propósito, ¿no? Y enfocados con esa cultura de hacer empresas más felices. Y ha sido muy padre este trayecto porque, como pueden ver en resumen de nuestra historia, ya hemos llegado pues, a distintos países, ¿no? Ya estamos en Colombia, bueno, nació en Chile, ya estamos en Colombia, en Perú, en México, y acabamos de llegar el año pasado también a Brasil. Y también algo muy padre es que hemos ido creciendo nuestras soluciones, ¿no? Seguimos trabajando, como les decía, todos los días por ser la plataforma integral de gestión de personas más completa y más grande de Latinoamérica y muy importante, impulsado por inteligencia artificial, ¿no? Entonces, como les digo, hemos ido creciendo nuestros servicios y hemos tenido grandes hitos, ¿no? Muy importantes para nosotros como les digo, la expansión de nuestras soluciones. Ya tenemos más de 2.2 millones de colaboradores que son gestionados a través de nuestra plataforma, ¿no? De Book. Tenemos más de 11,000 empresas que ya confían pues en Book en estos 5 países y ya somos más de 9,000 bookers, ¿no? Que trabajamos con este mismo propósito día a día. Y me ayudas con el siguiente slide, porfa. Y aquí podemos ver un poquito como a grandes rasgos, pues qué es Book, ¿no? O sea, muy padre el crecimiento, pero ¿qué es? Como les comentaba, es una plataforma de gestión de recursos humanos, gestión de personas a través de una plataforma integral. Y aquí más o menos se pueden dar una idea de qué es, ¿no? Es una plataforma que se maneja por módulos y tenemos aquí los 3 módulos principales, que es el módulo de administración, donde pueden ver y gestionar todo el tema de la gestión de nómina, de control de asistencia, onboarding. Tenemos el otro módulo de desarrollo organizacional, donde pueden ver procesos de selección, gestión de desempeño, capacitaciones, etcétera. Y el módulo de beneficios, ¿no? Tenemos la gestión de beneficios y bueno, si desean conocer más, con toda confianza y sin ningún compromiso, pueden agendar una llamada, una demo y conocer más y resolver todas sus dudas que tengan sobre nuestra plataforma, ¿no? Eh, y listo. Entonces, ahora sí le doy la palabra a nuestros dos ponentes que tenemos aquí el día de hoy. Les voy a platicar un poquito de quiénes son. Tenemos primero a Rodrigo del Valle, y para quien aún no lo conozca, Rodrigo es abogado laboral y es socio del reconocido despacho de abogados Mijares Angoitia, Cortés y Fuentes, y forma parte de Mijares desde 2016, ¿no? Y algo muy importante, que a ustedes creo que les va a hacer mucho clic esto y les va a interesar mucho, es que RO ha estado involucrado desde 2023 con el gobierno federal y el poder legislativo en las mesas de diálogo, ¿no? Está representando a distintas empresas del sector privado. Entonces ha estado muy involucrado en estos cambios que vamos a platicar ahorita en este webinar. Y Rodrigo se especializa en brindar asesorías en una amplia gama de asuntos laborales, ¿no? Ha representado y asesorado a empresas mexicanas y extranjeras de diversas transacciones, incluyendo fusiones, adquisiciones, financiamiento, reestructuras corporativas y todo un amplio historial laboral. Y también tenemos, por otro lado, a Fernanda Ambriz, del lado de Book. Ella es Customer Onboarding Executive de nómina en Book México y está especializada en acompañar a organizaciones en la optimización de procesos de administración de personal y cumplimiento laboral. Y ella, Fer, cuenta con más de 10 años de experiencia en recursos humanos y desde 2019 se ha enfocado en el ámbito legal laboral, ¿no? Muy de la mano de lo que vamos a platicar hoy. Y ha estado asesorando a empresas en cumplimiento normativo, mejores prácticas y gestión de nómina. Bueno, así que sin más preámbulo, les invito a aprovechar mucho este espacio. Como les digo, va a ser contenido súper interesante. Tomen notas, participen, hagan sus preguntas y comentarios y al final vamos a dar un espacio para resolver eh, sus dudas. Entonces, bueno, les cedo la palabra y de nuevo muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Alex. Gracias por la introducción y obviamente gracias, Fer, por compartir el espacio y por la invitación. Hola a todos, buenos días. Pues yo empezaría antes de que entremos tanto a la parte, a la materia ya técnica, que luego puede ser un poco aburrida y ahora les explico por qué. Eh, y tiene que ver con la manera en la que históricamente en todas estas interacciones que he tenido oportunidad de tener con Book, de tratar de hacer esto un poco más digerido, menos técnico, menos acartonado y aterrizarlo más en la parte práctica y ayudarles realmente a resolver problemas y no tanto a llenarlos de información que muchas veces te genera más confusión, que creo que es mucho de lo que ha estado pasando desde que se empezó a platicar del tema de la reducción de jornada laboral. Yo, como contexto, creo que es importante que sepan, y lo hemos platicado en otros foros igual de Book, pero creo que es importante que lo sepan para quienes no han participado, que esto es una tendencia que tenemos desde hace mucho tiempo a nivel global de buscar esta dirección del derecho del trabajo, de tener jornadas más cortas, ¿no? Tenemos un derecho que es proteccionista, es un derecho social, como la propia naturaleza que tiene el derecho social, lo que busca es de alguna manera nivelar, quitar estas desventajas que existe entre el trabajador y el patrón, que es este principio pro-operario, así es como técnicamente se le conoce, pero esa ha sido un poco la dirección y con el tema de reducción de jornada no ha sido distinto, ¿no? Viene pasando en otros países, en Francia, en Chile, en Colombia, en Asia, en diferentes jurisdicciones, en diferentes regiones, ha venido pasando desde hace mucho tiempo y México se había quedado atrás en la parte de reducción de jornada y era un tema que nos venían anunciando las autoridades desde hace mucho tiempo, ¿no? Me preguntaban el otro día en uno de los foros en los que participé hace relativamente poco, me preguntaban qué era lo que yo creía que era el reto más grande, ¿no? Y yo creo que el reto más grande, y es una respuesta que es muy lógica, yo creo que el reto más grande no está en el cumplimiento de la propia reforma, porque puedes cumplir con la ley y punto, pero esta es una ley que no se cumple desde el escritorio. Son disposiciones que no cumples desde el escritorio haciendo X, Y o Z ajustes o cambiando algo menor, sino que se cumple y te adecuas desde la parte operativa. Y ese es el reto, ¿no? En México, por cómo venimos trabajando, por un tema de eficiencia de la propia mano de obra mexicana, que podemos ser de los países, como se ha venido diciendo y seguramente lo han escuchado, de los países con más horas trabajadas, pero también tenemos un problema de eficiencia en cuanto al trabajo en México, ¿no? Entonces, naturalmente, una de las principales preocupaciones de los patrones en México no solamente es qué dice la reforma y qué implicaciones tiene, sino ¿cómo le voy a hacer para estar en cumplimiento, ¿no? Desde la perspectiva operativa. Se escucha muy fácil el decir, voy a ajustar las jornadas de trabajo para que estén dentro de las 40, pero pues el reto es ese, ¿no? ¿Cómo le hago sin que tenga necesariamente que ser la solución el contratar más gente y por lo tanto tener un incremento importante en gastos, ¿no? En pasivos. Entonces, la idea del espacio, como bien decía Alex, es darles un poquito de contexto de algo que ya conocen, pero sobre todo tratar de concentrarnos en la parte práctica y ver, escuchándolos a ustedes en las preguntas que tengan y demás, guiarlos hacia dónde creemos que puede ser la dirección correcta para la implementación de las nuevas disposiciones de reducción de jornada laboral. Entonces, dicho eso, si quieres, nos vamos a la siguiente, Fer, y empezamos ya con la parte técnica, ¿no? Primero, como una manera de resumen. Pues la parte que es oficial, es un hecho, dejó de ser una discusión, dejó de ser este castillo en el aire que nos venían prometiendo y que venían amagando con que iba a haber una reducción de jornada. El 3 de marzo del 2026 se publica la reforma a la Constitución y el 1 de mayo de 2026 se publicó el decreto para reformar la Ley Federal del Trabajo. Esto es importante que lo entiendan porque también ha generado mucha confusión. Son dos reformas distintas que se publicaron en fechas diferentes. Una es a nivel constitucional, que es para tratarlo de explicar en temas desde un lenguaje menos técnico. La parte constitucional es a grandes rasgos, es un poco en un tema de jerarquía de leyes. Naturalmente la Constitución
tiene que ser consistente, congruente con lo que viene en la Ley Federal del Trabajo y había que primero enfocarse en que la Constitución tuviera un reconocimiento de esta nueva jornada laboral legal en México. Pero la parte fina, la parte en donde se entra en un poco más de detalle, digo un poco más porque tampoco pensemos, y ahora lo vamos a ver, tampoco pensemos que llega tan a fondo la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Hay muchos temas que a lo mejor quedan, que se prestan a la interpretación y por eso es que se generan tantas dudas. Pero son dos reformas distintas, una a nivel constitucional, otra a nivel Ley Federal del Trabajo y en diferentes fechas, ¿no? En esencia dicen lo mismo y evidentemente son consistentes una con la otra, ¿no? El siguiente tema es la reforma, cómo va a entrar en vigor. Este es uno de los temas, como les platicaba Alex, yo tuve la oportunidad desde 2023 de estar en la negociación con algunas bancadas y con el propio gobierno federal, y este es uno de los temas que se vino negociando desde el principio, ¿no? Contrario a lo que muchos pensamos en un inicio, este periodo de transición no existía. El proyecto de reforma buscaba que la implementación fuera prácticamente inmediata y que bajáramos de 48 a 40 horas al día siguiente de la publicación de la reforma, ¿no? Evidentemente hubo mucha preocupación por parte del sector privado y una de las primeras cosas que solicitamos al gobierno y al Poder Legislativo fue que se tomara en cuenta que era prácticamente imposible para las empresas adecuar la operación para ajustar las jornadas de trabajo de 48 a 40 sin un periodo de transición. Y que esto lo habíamos visto en otros países, como les platicaba, como fue el caso de Chile y Colombia, en cierta forma, en un tema cultural de negocios, pueden ser algo similares a México, aunque no, definitivamente hay cosas que son muy particulares en México, sobre todo la parte social y económica, pero que naturalmente eran ejemplos con los que nos podíamos comparar y que eso hacía que nosotros sería un error el no aprender de estos errores ajenos, ¿no? En donde hubieron ciertos temas, ciertos retos importantes y se acabó implementando de manera gradual y aún así hubieron afectaciones importantes, ¿no? Entonces, fue uno de los temas que se platicaron y fue uno de los temas, una de las batallas que se ganaron en la conversación y termina en este calendario que se está proyectando, ¿no? 2026, que es este año, 48 horas semanales, es decir, este año no estamos obligados a hacer una reducción de jornada. Hay muchas empresas que están adelantándose, que están a lo mejor con ciertos programas piloto y demás, con un número específico de trabajadores para ver cómo funciona y que me parece sano, pero desde una perspectiva estricta, digamos, con la ley sobre las rodillas, lo que es un hecho es que no estamos obligados a cumplir este año con una jornada reducida. Este año podemos seguir operando de la misma manera. A partir de 2027 ya baja a 46, luego 2028 a 44, 2029 a 42 y 2030 llegamos al objetivo que se ha trazado, que son las 40 horas a la semana. Eh, Esto es un tema importante. La primera nota que estamos ahí incluyendo es que por cada 6 días de trabajo las personas trabajadoras deberán disfrutar por lo menos un día de descanso con goce de salario íntegro. Esto creemos que es muy importante platicárselos por cómo se ha venido dando la discusión después de la publicación de la reforma, incluso antes de la publicación, en toda la discusión previa que ha habido durante varios años ya. Había mucha preocupación y se generaba esta expectativa, sobre todo por parte de los empleados y de algunas de las bancadas como Movimiento Ciudadano, en donde buscaban que fuera 5 por 2 y no 6 por 1. Y me refiero a 6 días de trabajo, por cada 6 días de trabajo, un día de descanso, por cada 5 días de trabajo, 2 días de descanso. Buscaban que fuera 5 por 2. Naturalmente era un cambio que era agresivo y que implicaba afectaciones adicionales para los patrones. Y finalmente, después de también de mucha discusión, se logró también llegar a un acuerdo con el gobierno federal para que fuera 6 por 1 y no 5 por 2, ¿no? Entonces, eso es muy importante que lo sepan. La reforma lo que establece es que por cada 6 días de trabajo debe de haber al menos un día de descanso. Obviamente, hay empresas que pueden dar más días de descanso, hay empresas que están trabajando en un esquema ya de 5 por 2.
y eso está bien, puede seguir de esa manera, no implica un incumplimiento, pero no están obligados a hacerlo, ¿no? La mayoría de las empresas en México, el esquema bajo el cual están trabajando es 6 por 1 y no 5 por 2. Y el otro tema importante es que el artículo 60 de la Ley Federal del Trabajo no fue materia de reforma. Una de las preguntas más comunes en los últimos meses han sido si siguen o no siguen siendo legales estas jornadas diurnas de 8 horas, nocturnas 7 horas, mixtas 7 horas y media. La respuesta es sí. Eso no tuvo ningún cambio. Lo que establece la reforma es que puede haber un acuerdo entre el trabajador y el patrón para la distribución de la jornada, tomando en cuenta el tope de las 40, hablando ya del objetivo final, de las 40 horas semanales, pero no hay una obligación de reducir la jornada diurna, nocturna o mixta, ¿no? Lo importante es no rebasar el tope de las 40 horas semanales y que si se rebase tomando en cuenta las limitantes o los candados que existen para el tema de horas extras. Entonces, en términos generales, la parte constitucional lo que establece, como les platicaba, fue el 3 de marzo de 2026, perdón, la publicación, y es una reforma a la jornada de 40 horas, tiempo extraordinario, y todo esto es respecto al artículo 123, que es el artículo relevante en materia laboral en la Constitución, el más relevante en materia laboral en la Constitución. Ahí es en donde vemos el ajuste como consecuencia de la reforma, ¿no? Y a nivel ley federal del trabajo, son esos artículos que vienen ahí, 59, 61, 66, 68, 69 y 71. 58, 132, estos se los vamos a compartir, seguramente Alex ya se los platicó para que lo puedan ver y lo puedan lo puedan corroborar junto hacia la lectura de estos artículos en el proyecto y ya en la publicación, pero a grandes rasgos para que sepan cuáles son los artículos que fueron reformados a nivel ley federal del trabajo y a nivel constitucional, ¿no? A ver, este tema es bien importante, el tema de horas extras, y seguramente es donde van a tener más dudas. Vamos a hablar del antes, que es un poco las reglas sobre las cuales veníamos operando anteriormente y las reglas en las cuales tenemos que buscar operar y construir hacia adelante como consecuencia de la reforma, ¿no? Entonces, el máximo semanal, como venía anteriormente, era 9 horas. Seguramente lo han escuchado muchas veces, que era este tema de 3 por 3, 3 horas, no más de 3 veces a la semana, que resultaba en 9 horas extras semanales, ¿no? Hoy, ¿cómo queda? Hoy el proyecto lo que establece es que no se puede exceder de 12 horas extras a la semana. La distribución máxima, como les decía, anteriormente era el máximo de 3 horas diarias sin exceder de 3 veces en una semana. Hoy son hasta 4 horas diarias en un máximo de 4 días a la semana. Eso no quiere decir que sean 16 horas, sino que son 4 horas diarias máximo y que se puede distribuir hasta en 4 días a la semana. Pago horas al doble, que es el 100% adicional sobre lo que venía recibiendo el trabajador por lo que respecta al salario por hora, y ahora sigue siendo exactamente lo mismo. Ahí no hay ninguna implicación en cuanto al pago de horas extras, ¿no? Y por lo que se refiere a horas al triple, es el mismo principio. Es al 200% antes y actualmente, después de la reforma y la publicación, sigue siendo en los mismos términos, se paga al 200%. Tope de horas triples, antes no existía un límite de horas triples, hoy existe un máximo de 4 horas voluntarias. Esto es importante porque seguramente han escuchado de la reforma que se publicó hace unos años en materia de trata, explotación laboral, y uno de las grandes dudas era a partir de qué momento yo debo de tener una preocupación o puedo tener una preocupación o se justifica tener una preocupación de si yo tendría un riesgo por la manera en la que opero en mi negocio de caer en un supuesto de explotación laboral, ¿no? Y era muy complicado porque esa reforma lo que establece es que pudiera haber algún tipo de responsabilidad penal cuando se estén trabajando horas o jornadas por encima de los límites establecidos por la ley. Y el tema es que justo las horas al triple no venían con un límite. Entonces se prestaba a una interpretación
de que si trabajabas por encima de las 9 horas extras a la semana, podrías estar por encima ya del límite, lo cual era un poco contradictorio porque la propia ley reconocía la posibilidad de trabajar horas al triple, ¿no? Entonces, con este nuevo esquema en donde ya tenemos un límite para la jornada ordinaria y luego para la jornada extraordinaria dividida en dos, en horas al doble y luego horas al triple, ya es mucho más claro la línea a partir de la cual ya estamos cruzando el límite de las horas que se pueden considerar legales en México, ¿no? Entonces, desde una perspectiva de la reforma en materia de explotación laboral, podríamos decir que son estos los límites que se tienen que tomar en cuenta para un escenario de alguna eventual riesgo en materia penal por explotación laboral, ¿no? El incremento también es gradual para el tema de horas extras, ¿no? Esto también es importante. No es, a pesar de que hay ciertos cambios y demás, esto se implementa también de manera escalonada. En 2026, lo que platicamos hace rato, horas ordinarias 48, máximo de horas al doble 9, máximo de horas triples 4, total permitido 61. 2027 baja las horas ordinarias a 46, máximo de horas dobles a 9, máximo de horas triples a 4, total permitido 59, ¿no? 2028 bajas a 44, el máximo de horas dobles son 10, máximo de horas triples son 4, total permitido 58, 2029 horas ordinarias 48, máximo de horas al doble 11, máximo de horas triples 4, total permitido 57 y buscando llegar al 2030 a la distribución de horas ordinarias 40, máximo de horas al doble 12, máximo de horas triples 4, total permitido 56. Este tema es importante. Una de las preguntas que nosotros hemos venido haciendo a las autoridades laborales es ¿en dónde está la línea, ¿no? Lo que les decía ahorita. Y lo que nos decían es, en la medida en la que ustedes, empresas, no excedan el número total de las 56 horas, que cumplan con el pago de las horas al doble, las horas al triple, y las 40 semanales, están en la legalidad, digamos, ¿no? Si llega a haber una visita de inspección, porque acuérdense que las visitas de inspección se pueden detonar por una queja que puede ser incluso anónima de algún trabajador ante la Secretaría del Trabajo o incluso por un litigio. Una de las cosas que nos van a buscar revisar en cuanto al cumplimiento es esa, ¿no? Que nosotros venimos cumpliendo con el pago de las horas extras, dobles, triples y que no estamos excediendo de los límites que establece la propia ley, ¿no? ¿Qué otros aspectos hay que considerar? Y estos son un poco de los temas los resúmenes que hemos venido haciendo como consecuencia de estos ejercicios que hemos venido haciendo con diferentes empresas y en diferentes espacios. Uno es que la reducción de jornada no implica disminuir salarios, sueldos, prestaciones, es decir, habían empresas o patrones que lo que decían era, van a trabajar menos horas, pues bueno, ahora voy a tener que hacer un ajuste. En principio eso está prohibido. Hay maneras en las que se puede buscar hacer ciertos ajustes y hay que revisar el caso particular de cada una de las empresas, cada uno de los patrones, porque pueden haber implicaciones en materia colectiva, en materia individual, si hay ciertos litigios, etcétera. Eso hay que revisar el detalle del caso por caso, pero en términos generales, y lo establece la propia ley textualmente, la propia reforma textualmente, la reducción en la jornada no debe de resultar en una disminución en el sueldo y las prestaciones para los trabajadores, ¿no? Hay una nueva prohibición que no se establecía de esta manera, que es el tiempo extra, ¿no? Menores de 18 años no pueden trabajar tiempo extra. Antes había un poco más de flexibilidad y este límite se imponía a partir de los 16 años. Importante mostrar que en efecto el exceso de jornada es de carácter extraordinario, no permanente, no periódico. Este es un tema importante porque muchas empresas lo que están viendo como una solución es que todos los empleados, a pesar de que tiene un costo, trabajen horas extras semanalmente, ¿no? Eso hay que también analizarlo en el caso particular porque en principio, y también lo se establece en la ley expresamente, es que el tiempo extraordinario justo es, como lo dice su nombre, de carácter extraordinario, ¿no? Y no permanente. Entonces,
hay que analizar la manera en la que podemos de alguna manera buscar justificar este carácter extraordinario de las horas extras que se vayan a estar trabajando por parte de los empleados, ¿no? El tema del registro electrónico de la jornada laboral de cada persona trabajadora, incluyendo el horario de inicio y finalización, así como proporcionar a la autoridad cuando se lo requiera. Esta es una de las obligaciones más relevantes como consecuencia de esta reforma y entraremos un poquito a detalle porque, más adelante, pero lo que es importante que sepan ahorita es que como consecuencia de esta reforma, una de las obligaciones que nosotros tenemos, además de buscar la manera en la que los empleados trabajen en una jornada dentro de los parámetros legales nuevos, es que vamos a tener que tener ciertos mecanismos, ciertas herramientas que nos ayuden a probar a la autoridad que estamos en cumplimiento, ¿no? Acuérdense que, como se los decía desde un principio, tenemos un derecho laboral que es proteccionista y que en un tema de litigio laboral, implica muchos retos para el patrón. Uno de ellos es que normalmente, no en todos los casos, pero normalmente tenemos la carga de la prueba, los patrones, para acreditar ciertos temas que son relevantes en un litigio, ¿no? Y eso resulta en retos importantes, y ahí es en donde ustedes tienen que buscar la manera de poderse ayudar, apoyar de ciertas herramientas para que se vuelva mucho más fácil, mucho más práctico el poder acreditar ante una autoridad que estamos en cumplimiento de las obligaciones patronales, ¿no? Esta es una nueva obligación, antes no existía, y es que ahora vamos a tener la obligación, aunque se habla de que van a haber ciertas excepciones, y es un poco en lo que venimos trabajando nosotros actualmente en la conversación que tenemos con las autoridades en materia laboral, en cuáles son este tipo de excepciones y algunas disposiciones que pudieran ser complementarias para poderle dar una mejor adecuación a estas nuevas disposiciones, a lo que pasa en la práctica en materia laboral en México. Pero uno de los temas que hemos estado platicando es qué se debe de tomar en cuenta como ciertas excepciones en donde podrá haber ciertas empresas o ciertos patrones que no tengan esta obligación de contar con este tipo de herramientas. La verdad es que van a ser los menos, esa es la realidad. Lo que sí es un hecho es que va a haber una necesidad de nosotros poder tener una manera de probar cuál es la hora en la que arranca la jornada, cuál es la hora en la que termina la jornada, y que eso lo vamos a tener que poder hacer de una manera ordenada, ¿no? Naturalmente, llenar estas listas en donde a lo mejor firma el trabajador y demás, además de que son muy imprácticas y que se prestan a alteraciones y demás, eh, es muy probable que no sea suficiente para el cumplimiento de la obligación, ¿no? Entonces, hay que estar abiertos a opciones, alternativas. Ahorita Fer les platicará un poco más de este tema a detalle, pero hay opciones en el mercado. Book tiene una que hemos venido platicando desde hace tiempo, que se adecua y que se irá adecuando dependiendo de los criterios que se vayan dando en los siguientes meses, que es muy útil, que funciona perfectamente y que vale la pena que tomen en cuenta. Pero este es uno de los temas más importantes, que es estar conscientes que la ley establece que tenemos esta obligación, que efectivamente va a haber disposiciones de carácter general para la interpretación de su obligación y ciertas excepciones, pero que difícilmente la gran mayoría de ustedes, según lo que he podido revisar el tipo de clientes que tenemos en Book, y hablo a título personal porque me siento parte de Book y me da mucho gusto poder participar con ellos en todos estos ejercicios, pero la gran mayoría de ustedes ya están en cierto nivel de sofisticación que hace que valga la pena el ya llegar con una herramienta mucho más elaborada y que les ayude también a ustedes a hacerse la vida mucho más fácil, sobre todo estando en estas posiciones de recursos humanos, que es una posición muy, muy complicada porque cuando todo sale bien, nadie se acuerda de recursos humanos, pero cuando algo sale mal, la primera persona a la que voltean a ver luego es a la gente de recursos humanos, ¿no? Entonces, apoyarse a este tipo de herramientas a ustedes en recursos humanos, en legal, les va a hacer la vida mucho más fácil, ¿no? Ahorita ya vi que están poniendo algunas preguntas, ahorita vamos a regresar a revisarlas y las vamos contestando.
Y por último, la jornada puede ser distribuida como un acuerdo entre las partes, lo que les decía, ¿no? Puede haber este acuerdo en donde platicas con el trabajador, insisto, hay que ver el caso por caso, puede haber un sindicato y demás, entonces la estrategia y el approach puede ser distinto, pero debe de haber acuerdos en donde se ajusta la manera en la que van a estar trabajando los empleados, ¿no? Me voy a ir un poquito más rápido para que lleguemos ya a las preguntas. Adelante, Fer. Gracias, Ro. Muy buenos días a todos. Y justo la gran interrogante, veo justo también que ahorita están poniendo preguntas, pero es cómo prepararnos, ¿no? Creo que en primera instancia es anticiparnos, usar estos 6 meses que todavía tenemos, usarlos a nuestro favor, porque pues si bien el decreto, la Ley Federal del Trabajo sí nos menciona que este tema del registro electrónico va a ser hasta el 1 de enero del siguiente año, pero pues justo estamos en este momento de transición, de preparación y pues tenemos dos supuestos, a lo mejor todavía no contamos con un reloj checador, entonces pues es el momento de buscar la herramienta, buscar el software y esos pequeños detalles, irlos aterrizando como quién va a ser el encargado de registrar a los colaboradores en la parte del reloj biométrico, quién va a estar aprobando incidencias, o a lo mejor ya nos encontramos en el supuesto donde tenemos un reloj biométrico y entonces tenemos que hacer un análisis de nuestro alcance, ¿no? Por ejemplo, tengo un cliente que se dedica a la agricultura y al ganado, ya tiene hoy relojes biométricos para el personal administrativo, pero en los campos no, o sea, ni siquiera tiene internet, ya deja tú la parte del reloj checador, su registro hoy es en una libretita, entonces la implementación no solamente es de la reforma a sus procesos, sino también de conectividad y de la parte de infraestructura, ¿no? También si ya cuentan con un reloj checador, ¿por qué no hacer quizá un análisis de usabilidad por área? Que digas, ah, pues es que marketing y finanzas suelen no checar, entonces hacer una campaña focalizada a atacar esa parte, ¿no? Porque pues si vemos aquí justamente en esta diapositiva, pues la ley fue súper clara en que el contenido del reloj biométrico o del registro electrónico hará prueba plena, ¿no? O sea, ante una observación, un litigio, pues será la prueba plena que te va a estar soportando. Y también justo se menciona un párrafo donde dice, siempre y cuando se acredite que es de común acuerdo entre el colaborador y el patrón, ¿no? Entonces, dentro de esta preparación también valdría la pena hacer adendums a los contratos individuales de trabajo, agregando quizá una cláusula que mencione el común acuerdo entre colaborador y patrón del el uso del reloj checador como control oficial, ¿no? Por decir a lo mejor un ejemplo en la redacción. No sé, Ro, ¿qué opinas de esta parte? O sea, ¿crees que esté de más a lo mejor ajustar estos contratos, agregar adendums o qué relevancia le No, yo creo que encontramos? yo te diría que es lo correcto, Fer. Yo creo como les decía, ¿no? Tomando en cuenta la manera en la que se interpreta y se aterriza el derecho laboral en México en la práctica, sobre todo en un tema de revisión por parte de la autoridad o de un escenario de litigio, siempre es importante buscar ser congruentes con entre lo que está pasando en la práctica y lo que tenemos nosotros documentado, ¿no? Y lo correcto es que busquemos tener estos adendums, que los adendums evidentemente estén firmados por los trabajadores. Como les decía hace rato, hay que ver la parte colectiva porque desde la perspectiva colectiva puede ser una estrategia distinta en donde a lo mejor hay que tener un acercamiento con el sindicato antes y a lo mejor resulta en la necesidad de tener que hacer ajustes al propio contrato colectivo, que es parte de lo que hemos venido trabajando con la Secretaría del Trabajo. Pero en resumen, Fer, la respuesta es sí, es importante que esto sea consistente con lo que viene con los propios contratos y que tratemos de tener evidencia en caso de que se resulte necesario para acreditar que el trabajador efectivamente estuvo ok, ¿no? Súper, va, totalmente de acuerdo. Pasamos entonces a la parte de personalizar y reacomodar tus fichas, ¿no? La ley aplica igual para todos, pero no necesariamente en el aplicativo, en la operación, va a ser igual, ¿no? Entonces aquí muchos de los clientes me han preguntado que si la ley exime al personal de confianza o a los directores de hacer sus registros, y la respuesta es no. Si nos damos cuenta, no existe un transitorio que mencione esta excepción a la regla, ¿no? Por ende, pues todos tendrían que hacer sus registros. Por ahí veo preguntas como el home office, como qué pasa con los que viajan, todos. Pero justo lo que tenemos que encontrar es el esquema bajo el cual vamos a estar cumpliendo la ley, pero a lo mejor llevándolo a la práctica de manera distinta.
¿no? Vemos aquí, por ejemplo, creo que se ve un poquito chiquito, pero vemos a lo mejor que algunos colaboradores van a estar en un esquema muy tradicional, con un horario Godín de 9 a 6, con una hora de comida. Entonces ahí, pues sí, como muy rígido el tema de establecer horario de entrada, horario de salida, y a lo mejor tenemos otros colaboradores con un horario más flexible, donde escuchamos a lo mejor el tema de es que yo trabajo por objetivos, es que yo estoy enfocado a resultados, y pues con que se cumpla a lo mejor el tema de las 8 horas o el tiempo que se establezca patrón y colaborador, pues ya no va a ser tan importante el tema de qué entrada y qué salida tienes, ¿no? A lo mejor tu rutina es ir al gym, llegar a la oficina y a las 11 de la mañana trabajar 4 horas, regresar a casa y cumplir tu jornada con otras 4 horas, ¿no? Que ahí entra un poquito la parte, pues sí, del home office. Entonces, podemos delimitar, por ejemplo, en Book, este horario lo llamamos flexible, que quizá le hubiera puesto Mis Reyes para que fuera Mis Reyes contra Godines, pero podemos decir, no todos van a tener la facultad de checar en casa, ¿no? O sea, ciertas limitantes, ahora sí que ser flexible, pero con delimitar también condiciones de trabajo. Es importante que en ambos esquemas, ya sea el que quede mejor para el colaborador y vaya para el patrón, pues sea de común acuerdo, ¿no? Nos decía hace ratito Ro que va a estar esta posibilidad de distribuir la jornada, no necesariamente las mismas horas van a trabajar en el día, porque pues si nos damos cuenta y si dividimos la jornada 40 entre 6, pues nos da fracción, ¿no? Nos da 6.6, que pocos patrones creo yo que se van a ir por esa vía. A lo mejor más bien se va a distribuir en trabajar de lunes a viernes 7 horas y pues tus 5 horas que te faltan el sábado, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, ante cualquier esquema, pues la premisa principal es que sea vaya de común acuerdo con el colaborador y justo que no rebase estos límites, ¿no? Será el momento también de rediseñar esos esquemas, o sea, los turnos, de revisar que no peguen productividad. O sea, a lo mejor el colaborador trabajaba 8 horas, ahora va a trabajar 7 y hacerse esa pregunta como patrones o como personal de recursos humanos, si sigo saliendo con esas 7 horas en mis entregables, en mis resultados, o necesito dar más push, a lo mejor con IA, con nuevas herramientas, o vaya, la tercera opción, pues sí, contratar nuevo personal, ¿no? Que pues justo decíamos, no necesariamente es la solución a todo, pero pues está latente también esa alternativa, ¿va? Entonces, pasamos después al tema de emitir confianza. Este punto va un poquito más enfocado al colaborador porque pues la obligación como tal del registro electrónico es del patrón, pero la acción es del colaborador, ¿no? Quien va a estar poniendo ahí sus huellitas. Entonces, una alternativa que se podría tener es emitir confianza y transparencia al colaborador, diciéndole, mira, aquí está tu tarjeta de asistencia, estas son tus checadas, estos son tus turnos programados, y claro, bajo pues la consideración del patrón, ¿no? Que decida si lo ve o no lo ve, pero pues muchos colaboradores quizá ya trabajan 40 horas hoy en día, no tienen excesos de jornada y por ende no hay pago de tiempo extra. Entonces, pues, ¿qué los podría motivar a que sí hagan su registro de su entrada y su salida? Podríamos irnos por esa vía, ¿no? Aquí más bien el reto va a ser cambiar un poquito ese chip cultural de me quieren traer súper checadito, a yo tener el control de mis asistencias, poder ver cuántas horas realmente estoy trabajando a la semana, hasta pues quizá un autoanálisis de productividad, ¿no? De esta semana trabajé lo mismo, sin embargo, siento que entregué, pues, no sé, menos resultados, por ahí ir haciendo ajustes en que podemos modificar, pero pues esta alternativa de poderle brindar transparencia al colaborador, pues puede dar un empuje, si bien al cumplimiento de la parte legal, también al tema de usarlo como una herramienta en cuestión de productividad y de desempeño también. Viene esta parte de hacerlo fácil, o sea, hoy día, pues justo lo que nos decía Ro, no todas las cartas ya están puestas sobre la mesa, ¿no? O sea, todavía falta que la Secretaría de Trabajo emita las reglas del juego finales o las disposiciones de carácter general, en donde nos va a decir cómo va a requerir los entregables, a lo mejor qué características tiene el reloj checador o la parte de las excepciones, que es como algo que pues quizá a todos nos puede llegar
a inquietar porque pues no sabemos hacia dónde se va a inclinar la balanza, ¿no? De hecho, pues hoy día todavía no hay como una fecha límite para que la Secretaría lo emita. Realmente podemos llegar al 1 de enero 2027 y que ese momento nos diga, pues estas van a ser las excepciones y las reglas del juego, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues podría haber como varias tendencias. No sé si se van a ir quizá por la parte del giro, podría ser también el tamaño por las pymes que esté dentro de estas excepciones, o no sé, de nuevo ingreso las compañías nuevas, también estaría un poquito latente por puesto, o sea, que digas, pues es que vendedores, promotores, que justamente por ahí, ¿no? O sea, esa parte de los viáticos, ¿cuál sería la excepción, no? Hoy día, pues todavía no hay un mayor indicio de hacia dónde se va a ir inclinando la balanza y por ende, pues la idea es que todas las empresas, sea el sector que sea, estén preparadas, ¿no? Justo en Book lo que estamos buscando es hacerlo fácil tanto para el colaborador como para los que van a administrar el reloj checador, brindando pues esta gama amplia de opciones en marcaje que pues que pongan su huellita en su celular, en la parte del marcaje web o pues su huellita en reloj biométrico, ¿no? Que tengan todas estas alternativas y nuevamente, pues sin dejar de lado el que podamos tener un buen control, una buena gestión, poniendo límites, ¿no? A lo mejor establecemos un límite en radio de decir, pues sí, yo le quiero dar la alternativa a mi colaborador de que su asistencia la coloque con el celular, pero a cierta distancia de la empresa, ¿no? Para que no sea que desde su casa ya registró su entrada y diga, ya, estoy aquí, patrón, listo para la guerra, ¿no? Entonces, esa parte pues va a ser súper importante y en Book pues la idea, o sea, nuestra misión va a seguir siendo monitorear todas estas mesas de diálogo, todas estas discusiones que todavía hay, porque pues a pesar de que ya está en ley, de que ya fue aprobado, pues todavía existen varias discusiones y pues está latente cambios. Si el día de mañana hay lineamientos nuevos, pues justo es como moverte rápido para poder hacer ajustes pertinentes y pues siempre estar en cumplimiento. Entonces aquí pues nos platicaba Alex, que Ro ha participado en estas mesas de diálogo. Me gustaría, Ro, saber si tienes tú como, o sea, si crees que ya hay alguna inclinación hacia estas excepciones y estas nuevas reglas, si estamos viendo alguna tendencia que nos pueda dar un poquito más de luz. Gracias, Fer. A ver, yo lo que les diría, y eso me parece muy importante, ¿no? El que tengan claro hoy en dónde estamos. Sí, ya, como les decíamos, ¿no? Ya hay una ley, ya está aprobada, ya está publicada. Eso, el proceso legislativo, digamos que ya se concluyó. Falta la entrada en vigor para ciertos temas, que será a partir del 2027 y demás, pero eso ya está, ¿no? Hay, naturalmente, como les decía, hay confusión, hay inquietudes, hay temas en donde se dejaron ciertos cabos sueltos, desde mi perspectiva, que hacen que haya preocupación, pero que hayan lagunas que, si no se atienden, nos van a generar muchísimos problemas y confusiones hacia adelante, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo ahorita es que existe flexibilidad, y eso es importante decirlo, por parte de las autoridades laborales, Secretaría del Trabajo, incluso de Secretaría del Trabajo a nivel federal y a nivel local, eh, en donde nos hemos estado sentando y son diferentes grupos que están representando al sector privado a transmitirles cuáles son nuestras preocupaciones y nuestras inquietudes, ¿no? Una de ellas la mencionabas, Fer, que es el tema de ciertos puestos, si son pymes, si no son pymes, todos estos temas los hemos ido transmitiendo y han sido receptivos hasta ahorita. No existe todavía un proyecto que haya sido compartido abiertamente o que haya sido distribuido entre los grupos que han estado participando en las mesas de diálogo. No lo conocemos, pero sí sabemos y lo hemos transmitido que hay esta sensibilidad de que naturalmente no puede ser el mismo nivel de exigencia o no de exigencia, sino de sofisticación lo que se le va a solicitar a una empresa muy pequeña, a un patrón que tiene muy pocos empleados y que tiene un perfil mucho más discreto a alguien que tiene una
plantilla de empleados que a lo mejor son de 10,000 empleados en X estado y que es mucho más robusto y mucho más fácil de cumplir. Una de las preguntas que hacían, y ahorita vamos a ir a las preguntas, pero una de las preguntas que hacían era el tema de que si se necesitan datos biométricos. La respuesta es, probablemente no sea un tema requerido por la autoridad de saque para todos. Se va a ir, como les decía, mientras más empleados, mientras sea más sofisticado el negocio, se le podrá exigir un poco más al patrón, pero va a haber cierta flexibilidad, sobre todo para cierto perfil de empresas que son más pequeñas, ¿no? Ahorita, yo, por ejemplo, en el ejercicio que yo estoy haciendo con la Secretaría del Trabajo, tenemos programadas ya 6 sesiones de discusión, 6 mesas de trabajo con la Secretaría del Trabajo, con diferentes grupos de la Secretaría del Trabajo. Ya estuvimos con el secretario y con todo su equipo, con Salafranca y demás. Hemos estado teniendo intercambios de ciertos puntos de vista y demás. Y ahora vamos a tener diferentes mesas acomodadas por diferentes temas en donde vamos a ir atendiendo las preocupaciones, ¿no? Entre ellas, qué pasa con el home office, que es uno de los temas que están preguntando, cómo van a aplicar estas obligaciones para un esquema de home office para ciertos sectores como el de seguridad. Yo tengo varios clientes que se dedican sobre todo al transporte de valores y este es uno de los temas que también son muy importantes, el tema de agentes de comercio, cómo les aplica, porque acuérdense que agentes de comercio por la propia naturaleza de un agente de comercio, y hay jurisprudencia al respecto, no tienen una jornada establecida, ¿no? Entonces, esto cómo se va a interpretar. Y eso es a lo que me refiero cuando hablo de ciertas lagunas y temas que se dejaron de tomar en cuenta desde la perspectiva más práctica, ¿no? Entonces, hoy no tenemos una tendencia clara porque otra vez no hay un documento que ya hayan compartido con nosotros. Lo que sí les puedo decir es que en el diálogo, en la conversación que hemos venido teniendo con las autoridades, ha habido apertura y están escuchando las inquietudes, y la idea es que podamos transmitir todas estas inquietudes para que en un escenario ideal, digamos, nuestra carta a Santa Claus sea un documento accesorio a lo que ya existe publicado, que nos pueda dar más luz y que nos dé mucho más tranquilidad, ¿no? Que pasó con subcontratación en su momento. Entonces, eso es un poco a donde estamos apuntando. Todavía no hay mucha claridad, pero lo que sí han sido muy enfáticos es en dejar claro que hay apertura para escuchar y que hay apertura para atender lo que se tenga que atender en caso de que haya pasado desapercibido, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que estamos haciendo nosotros con la autoridad. Perfecto, gracias, Ro, súper interesante. Vamos entonces a continuar con un ejemplo práctico, porque evidentemente tenemos que controlar, pero pues tenemos que llevar un control milimétrico, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tomaban el tope de las primeras 9 para que fueran dobles por semana? Ayúdenme con sus pulgares arriba. Es decir, que sin importar cuántas horas en el día hicieran y cuántas veces por semana, pues se iban directamente a 9 horas dobles por semana, ¿no? Veo por ahí varias reacciones. Entonces, esta parte, pues totalmente se extinguió el 30 de abril, previo al decreto, porque ahora, pues nuestro control va a tener que ser ya súper milimétrico y día a día, ¿no? Vemos aquí un ejemplo hacia el futuro en el año 2027. Entonces, en este caso, pues es un horario donde el colaborador va de 9 a 6. Digo, vemos que sus salidas, pues hubo full trabajo, hubo una jornada pesada. El tema de la comida se excluye de la jornada, que eso es una de las preguntas que también me han hecho algunos clientes, si suma o no suma. Y pues bueno, esto va a depender si es continua o discontinua, ¿no? Si nosotros tenemos permitido salir de la empresa para tomar como, pues sí, nuestros alimentos, pues entonces se vuelve discontinua y en ese momento, si yo salgo de 2 a 3, se frena la jornada y no se contabiliza. Caso contrario, si es continua y no tengo permitido salir de las instalaciones, entonces cuenta como jornada, ¿no? Repasando nuestros límites, pues en este año tendríamos 46 horas ordinarias, máximo 9 horas, todo este año y el siguiente serían máximo 9 horas, pero recordemos que pues la distribución ya van a ser máximo 4 horas en el día. Súper importante esta premisa que también viene en la parte del 68 de ley federal, que en ningún caso podrá ser mayor a 12 la suma de ordinaria y extraordinaria, ¿no? Justo aquí, esta columnita es súper importante de que nunca rebasemos las 12. Vemos también nuestro tope de 4 horas, que aquí el tiempo extra es un tope de 4 horas, pero no nos establece en cuántos días va a ser distribuido. Eso es pues totalmente irrelevante. Y finalmente para nuestro año 2027, pues nuestro tope de 59. ¿Va? Entonces, viendo un ejemplo más,
ahora yéndonos al año 2030, en donde ya llegamos a la meta de 40 horas, pues este ejemplo o este colaborador tiene la jornada soñada, la jornada deseada de 2 días de descanso, yendo 8 horas diario y pues repasando nuevamente nuestros topes, 40 horas por semana. Ya en este año tenemos tope de 12 horas extras dobles, 4 triples y este numerito que nos lo tenemos que super tatuar de 56 horas por semana. Entonces, y nuevamente, ayúdenme con sus reacciones. ¿Quién considera que esta distribución entre horario ordinario y extraordinario está correcta? Porque aquí súper ojo. O sea, no caigamos en este tipo de trampas. La distribución correcta la vemos del lado derecho, en donde ya al estar haciendo tiempo extraordinario el día viernes, pues es nuestro quinto día, ¿no? Entonces, realmente aquí, pues lo que podemos observar es en este cuadrante, sí tenemos que revisar las horas por semana, pero también una revisión exhaustiva día por día, porque aquí pues ya estamos llegando a 14 horas, ¿no? Y justo a veces nos preguntan, bueno, ¿y esta parte en dónde lo voy a pagar? ¿En qué otro concepto lo voy a meter? No, o sea, ya realmente esto no tendría que existir. Ya es mucho del supervisor de, oye, ¿sabes qué? Pues ya te tienes que retirar de las instalaciones o quédate aquí, pero ya checa tu salida, ¿no? Finalmente, será súper importante preparar entregables, que en este tiempo de transición podamos definir cuáles van a ser nuestros reportes aliados por dos vertientes. Una, por el tema de la toma de decisiones. No sé quiénes están haciendo mucho tiempo extra, qué jornadas tengo que estar ajustando, dividir cargas laborales. Y dos, encontrar tu reporte que te va a súper blindar ante una, o sea, si la secretaría llega y toca la puerta, pues que tú ya sepas cuál va a ser tu entregable hacia la autoridad, ¿no? Entonces, te regreso la palabra, Ro, para el cierre y pasar con la parte de las preguntas. Gracias, Fer. Pues a ver, nada más de manera general, porque sé que lo importante son las preguntas, ¿no? Pero un tema de cuáles son las acciones que nosotros creemos que son más relevantes está, por un lado, el tema de ser mucho más eficientes, y lo platicamos al principio, que es evaluar la maquinaria, herramientas que tenemos, sistemas tecnológicos para optimizar la eficiencia operativa. Hoy más que nunca la eficiencia se va a valorar, incluso en estos ejercicios de establecer como parte de la compensación, si hay alguna parte de la compensación que esté sujeta a ciertos resultados, va a ser súper importante a partir de ahora con este tipo de jornadas el buscar incentivar el ser muy eficientes en el trabajo para los empleados, ¿no? El que haya, si hay bonos o lo que sea, que se pueda tomar en cuenta qué tan eficientes son en el cumplimiento de ciertas de labores y en alcanzar resultados, ¿no? Eso se vuelve muy importante. Hoy ser eficientes es más importante que nunca, incluso cuando haya este tipo de ejercicios en donde hay empresas que están buscando por alguna razón o por otra hacer algún recorte o alguna eficiencia en cuanto al número de empleados, uno de los temas que seguramente se van a buscar revisar es cuáles son nuestros empleados que son mucho más eficientes en cuanto a jornada y cumplimiento de responsabilidades, ¿no? Entonces, invertir en tratar de ser mucho más eficientes y eso es con el apoyo de tecnología y con el apoyo de ciertos herramientas que son muy útiles. Eso va a ser algo que es muy importante para adecuarnos en la parte operativa. El tema de protocolos de inspección, prepararnos para la atención de estos protocolos es muy importante, ¿no? Hay ejercicios, nosotros los hacemos con muchos clientes, que son estos simulacros de una visita de inspección en donde nos acercamos, agarramos a nuestro cliente, le decimos, oye, vamos a hacer el ejercicio como si nosotros fuéramos el inspector, te pedimos la información y te decimos cuáles son los puntos más débiles, cuáles son los puntos en donde hay que poner atención para que sepas cuáles son los posibles riesgos, ¿no? Eso es algo muy importante que hay que hacer, el capacitar a la gente, que la gente sepa tener una visita de inspección, la gente de nuestro equipo sepa tener una visita de inspección, cómo es la dinámica, qué les van a preguntar, cómo se tienen que contestar. Gran parte de las multas y de los incumplimientos como consecuencia de una inspección vienen por respuestas equivocadas de la persona que está atendiendo la visita de inspección. Entonces, el estar preparados, el capacitar y el estar conscientes de que es un tema que va a suceder. Históricamente, sobre todo desde el tema de subcontratación, cada año incrementa el número de visitas de inspección.
hay cierto límite, evidentemente hay una capacidad instalada de la Secretaría del Trabajo que no da para incrementar de manera dramática las visitas de inspección, eso no va a pasar, pero sí hay que estar preparados para si nos llegan a hacer alguna visita, el saber qué nos van a preguntar y qué vamos cómo vamos a acreditar el cumplimiento. Idealmente saber cuáles son nuestros puntos más débiles, ¿no? Eso a mí me parece muy sano y uno de los temas que se deben atender. Mejora continua, la automatización y optimización para compensar reducción de horas sin perder producción. Esto es importantísimo, ¿no? No solamente es un tema de lo que les decía al principio, de cuál es la solución, contratar más empleados para tener la misma operación. Esa no debería de ser la única solución, pero para eso se tiene que entrar a revisar cuáles son nuestros procesos operativos o procesos de producción para poder nosotros identificar en dónde está el ajuste que se puede hacer en la cadena de la operación para tratar de ser mucho más eficientes y no necesariamente que la solución se convierta en un incremento en el número de empleados que tiene un impacto en el bolsillo para el patrón inmediato y que eso no necesariamente funciona, ¿no? Y capacitación constante, lo que les decía, sí creo que desde ahora, antes veíamos la capacitación como una obligación o un requisito que te establecía la Ley Federal del Trabajo y entregabas la documentación para acreditar que estás capacitando al personal. Hoy la capacitación se vuelve una manera para hacerte mucho más eficiente, ¿no? Que la gente sepa de ciertos temas que están relacionados a sus actividades, a sus responsabilidades y que eso se traduzca en que puedan hacer el trabajo de una manera mucho más rápida. Es una manera de atender tiempos y tratar de ser mucho más eficiente, ¿no? Y por último, el tema de sanciones. El tema de sanciones, que esto también es relevante, es la ley en la publicación de estas nuevas disposiciones ya se habla específicamente, porque en los primeros proyectos no venía, pero ya en la versión publicada viene, que en caso de incumplimiento se puede imponer una sanción que va de 250 a 5,000 UMAS. Y esto es importante tomar en cuenta que este mismo capítulo que habla de sanciones en la Ley Federal del Trabajo establece que estas sanciones se van a imponer por trabajador afectado, ¿no? Entonces, si vamos a irnos a un escenario dramático en donde a lo mejor hay naturalmente se hace la visita, encuentran ciertos incumplimientos o hay un litigio y de ahí se detona una visita de inspección, encuentran ciertos incumplimientos el inspector determina que se tiene que sancionar a la empresa y se va, porque acuérdense que en las sanciones hay cierta flexibilidad para que el inspector y la Secretaría del Trabajo puedan determinar dentro del rango cuál es la multa que se va a imponer. Si fuera la más baja de 250, y resulta que identificaron que hay 15, 20, 30 trabajadores afectados en este esquema, esas 250 se pueden multiplicar por 15, 20, 30 trabajadores, ¿no? Entonces, sí se vuelve muy importante el estar preparados, aprovechar este tiempo de aquí a enero para tratar de estar en orden y en cumplimiento de una manera que sea eficiente y sobre todo que puedan estar tranquilos, ¿no? Porque si una visita de inspección en donde se acaba de terminar un tema de incumplimiento, te imponen una multa y te la multiplican por 15, 20 trabajadores, pues es un tema que se vuelve material para cualquier empresa, ¿no? Listo. Pues muchísimas gracias a los dos. Digo, ya se nos acabó el tiempo, pero quien se pueda quedar literal 60 segundos más para contestar un par de preguntas, literalmente un par. Eh, Me voy muy rápido. Bueno, ya están tocando un poquito el tema ustedes, pero preguntan Silvia y María, que cómo se contabilizaría el home office y el tiempo para el personal que viaja. Sí, esa es una muy buena pregunta. Para personal que viaja, digo, hay que revisar ahí en ese punto en específico. Gracias por la pregunta, pero habría que revisar cuáles son el puesto, ¿no? Si son agentes de comercio, si no lo son, porque eso debería de tener un tratamiento distinto, ¿no? Pero en principio es un tema que si es un empleado y es una parte, es uno de los temas que hemos venido nosotros discutiendo con la Secretaría del Trabajo, que debería de haber ciertas excepciones en el tema de la jornada reducida
sobre todo para empleados que son parte del nivel directivo de las empresas, ¿no? Y también para ciertos empleados que por la propia naturaleza del trabajo que están desempeñando, necesariamente implica que haya una autoadministración de la jornada. Eso no es algo que hemos logrado todavía aterrizar en derecho positivo, en algo que sea ley, pero se viene discutiendo. En principio yo les diría, aplican las mismas reglas, ¿no? Hay que hacer un análisis y ver cómo podemos buscar la manera en la que esos empleados, por el puesto que están realizando, que tienen, por las actividades que están realizando, por las responsabilidades que tienen, pudieran o no estar en un tratamiento distinto y que eso nos ayude a, por lo menos, reducir el riesgo que puede representar una jornada extendida para ese tipo de trabajadores. Pero en principio, esto tendría que aplicar incluso para aquellos empleados que están realizando viajes o que tienen que para el cumplimiento de sus actividades o responsabilidades tienen que hacer ciertos traslados, también tendría que aplicar en principio, ¿no? Pero hay que analizar el caso particular para tratar de reducir el riesgo lo mayor posible y estar en alguna excepción o tratamiento distinguido. Buenísimo. Y una última pregunta, también va muy de la mano. Si también aplica para los gerentes. O sea, Adriana está preguntando que en su empresa no registran las asistencias los gerentes, si también debería aplicar el reloj checador para ellos o Por cada ahora quien. sí, por ahora sí. Hay que esperar a ver si hay alguna obligación o algún requisito adicional para ciertos puestos, pero en este momento no hay ninguna excepción para ningún puesto por lo que respecta a control de tiempo, es decir, a la obligación de tener este registro electrónico o para el pago de horas extras, ¿no? Eso aplica de manera general para todos los puestos hasta ahora. Insisto, es uno de los temas en los que hemos venido haciendo mucho ruido desde que se presentó la iniciativa. Lo seguimos haciendo en las mesas de diálogo que estamos teniendo, pero sería una victoria monumental. Ojalá llegáramos a algo así, porque existe en otros países el que se reconozca ciertas excepciones para ciertos puestos, pero es un tema que pinta un poco complicado, ¿no? Pero hasta ahora no hay ninguna excepción para puestos gerenciales, directivos, en donde estas disposiciones no sean aplicables. Buenísimo. Muchas gracias. ¿Me ayudas con el siguiente slide, Fer, por favor? Antes de despedirnos, bueno, ya se nos acabó el tiempo, como les comentaba, pero queremos aprovechar el espacio para, si nos pueden ayudar a contestar esta encuesta con este código QR, es para que sigamos creando contenido de interés para ustedes, ¿no? O sea, la idea es seguir compartiendo espacios, webinars, eventos, para que sean de valor y de interés para todos y todas ustedes, y que sigamos creando juntos lugares de trabajo más felices, ¿no? Entonces, nos ayudaría mucho esta encuesta. Insisto, es para ver qué contenidos les interesa. Y otra vez agradecerles muchísimo por estar aquí, por su espacio, por quedarnos incluso más de lo que habíamos mapeado, pero era información súper importante y no queríamos como cortar el tiempo. Entonces, pues muchas gracias de nuevo a Fer, a Ro y a todos y todas los que nos acompañaron el día de hoy. Y pues esperamos verles en nuestros próximos eventos o próximos webinars. Estén al pendiente de nuestros canales, donde ahí les compartimos qué eventos siguen y qué webinars tendremos más adelante. Y como les decía, para que sigamos creando juntos lugares de trabajo más felices. Y pues que tengan una excelente semana y muchas gracias a los dos. Gracias, Fer. Gracias, Alex. Gracias a todos. Gracias, buen día, hasta luego. Hasta luego.